Muñoz. De mi consideración, recibo un cordial saludo en mi calidad de asambleísta por la provincia de Manabí. Remito a usted para el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para la defensa y garantía de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, del cual soy proponente. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, Karina Cecilia Arteaga Muñoz, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. Objeto. El presente documento tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para primer debate elaborado por la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, Ley Orgánica Reformatoria a varias leyes para la defensa y garantía de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, propuesto por la asambleísta Karina Arteaga Muñoz. Antecedentes. Se adjunta el detalle que será parte de la presente acta de esta sesión. Principales observaciones realizadas por los comparecientes. Sesión 059 CEPDDT de 26 de marzo del 2021. Intervención del doctor Luis Freire, experto en materia laboral. Deseo hacer unas puntualizaciones precisas. Soy especialista en Derecho Colectivo y Derecho Laboral. El encargo o subrogación, en la práctica los jueces aplican el principio de primacía de la realidad. Ahí de lo que trabajador desempeña es una realidad que está escrito en un contrato, una acción de personal. Esto quiere decir que el trabajador sí fue contratado como jardinero, pero se está desempeñando como chofer. Debo tener una remuneración como de chofer, ese es el principio de la realidad. Esto debe reflejarse en el encargo o en la subrogación de funciones. No puede ser que un trabajador que va a realizar otra actividad siga ganando su misma remuneración, pese a que implica tener otro tipo de conocimientos y tiempo para capacitarse en esa situación. Recordemos que el artículo 324 de la Constitución de la República señala que a trabajo de igual valor corresponde igual remuneración. Entonces, hay que hacer efectivos estos dos principios muy importantes, principio de primacía de la realidad y principio de igualdad remunerativa que establece nuestra Carta Magna. En relación al artículo 3 del referente al personal de confianza, estoy de acuerdo con la reforma que consta dentro del proyecto, pero sí me gustaría en el segundo párrafo que dice: las personas trabajadoras de confianza tienen derecho al pago de horas suplementarias y extraordinarias siempre que su remuneración sea inferior a 6 remuneraciones básicas. Ahora, a la fecha de contratación, esta parte que indica que la remuneración sea inferior a 6 remuneraciones básicas del trabajador en general, a la fecha de la contratación creo que debe suprimirse, porque se estaría limitando, discriminando a los trabajadores. Estaríamos hablando $2.400, que tampoco es una fortuna, y creo que un trabajador que cumple una función lo hace con responsabilidad y tiene derecho de percibir las horas suplementarias y extraordinarias que prevé el Código del Trabajo, porque no puede ser que unos trabajadores tengan el derecho y otros no. En todo caso, si esta norma se la reforma, no tiene que ser discriminatoria. Situación, se fregó porque en lo referente a la Ley Orgánica del Servicio Público no se contemplaba en la remuneración de los servidores las horas suplementarias y extraordinarias como parte de su remuneración, cuando en el Código del Trabajo establece ese cálculo. Al no considerarse en los servidores públicos, esto es discriminatorio y limitante. De acuerdo a lo que establece el artículo 322, numeral 2 de la Constitución de la República, los derechos de trabajadores son irrenunciables e intangibles. Bajo ese sentido, es para los servidores públicos. Debe considerarse las horas suplementarias y extraordinarias y además por los encargos o subrogaciones, y no se estaría cumpliendo con lo que establece la Carta Magna en su artículo 328, en la cual el trabajador debe percibir una remuneración justa, y el referido artículo nos dice la manera de cálculo para el pago de las horas suplementarias y extraordinarias que también deben pagarse. Esto es importante cuando se produzca una reclasificación de puestos, cuando pases del Código del Trabajo a la LOCEP. Por una reclasificación de puestos, los compañeros se les debe reconocer los derechos que tenían en sus contratos colectivos, por ejemplo, el derecho a la jubilación patronal, su derecho a una remuneración dentro de su cargo y a su contrato colectivo. El trabajador debe pasar con todos sus derechos si se cambió de régimen. Intervención de la doctora Ana Arteaga, directora de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Como academia, veo con mucho interés el proyecto. Respecto de la reforma que se quiere instaurar en el Código del Trabajo, específicamente el encargo de subrogación, me parece adecuado porque dentro del Código del Trabajo eso podría dar lugar a subjetividades de cómo se interpreta y de si es que se cancela un valor adicional. Sin embargo,
Hay que tomar en cuenta que este tema de la subrogación, no con esa definición, sí está considerada, no con ese nombre. En el artículo 42 del Código establece que el empleador debe pagar al reemplazante. Y yo consideraría además que la definición que se está dando en el artículo 42.1 debería incluirse ahí dentro del articulado que se establezca como obligación del empleador, porque podría entenderse como una mera definición y que pierda el carácter. Se debe incluir como una obligación para que se sepa quién debe regular el encargo o la subrogación para cumplir con los convenios de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y si ese encargo genera obligaciones adicionales, tengo derecho a percibir un valor por ese trabajo. Estaría bienvenido el encargo y la subrogación para el Código del Trabajo. Respecto de la división de la jornada, veo con buenos ojos que se establezca una base en las empresas que emplean una jornada dividida. Queda la duda del tiempo mínimo que debe darle al trabajador. Para el almuerzo del trabajador hay empresas que aplican 30, 40 o 1 hora, pero en este caso lo que se desea establecer un tiempo mínimo de periodo de descanso. Esto no solo por un tema de respeto de los derechos de los trabajadores, pero también porque el trabajador sigue siendo un ser humano, no es una mercancía, en tal sentido no está obligada a poner el periodo de descanso que debe tener. Los estudios determinan un descanso de 30 minutos, luego de un periodo de labores de 4 horas se establecen los 30 minutos hasta 2 horas. Era necesario establecer esta diferencia que quizás podría parecer insignificante, pero esto le permitirá conocer al trabajador que existe un tiempo legal en la norma del cual podrá ejercer su derecho al descanso, sobre todo en el caso de la jornada única y tiene un periodo breve para su alimentación. Considero también que el personal de confianza hay un cambio drástico como está considerado en el Código del Trabajo. Se reforma totalmente, pero sí creo que se debe hacer una aclaración que evite confundir con lo que establece el artículo 36 del representante de los empleadores, porque podría confundirse personal de confianza con representante de los empleadores. Entonces cabría ahí una aclaración. El resto de los artículos se refiere al congelamiento del salario básico unificado al año 2015. Se ha señalado el principio de progresividad y no regresividad de derechos. De lo que se trata es de un desarrollo paulatino y constante del goce y protección de los derechos, no a la inversa, y el hecho de congelar estos valores al año 2015 quizás obedecía a un criterio técnico o a un criterio monetario en base al índice financiero del Estado que manejaba en esa época. Pese a los pronunciamientos de la Corte que no encontró una violación de derechos, sin embargo es notorio que ya a estas alturas habría que revisar esta norma y actualizar, porque coincido en que la liquidación de un trabajador debe darse en función del último salario básico que estuvo vigente a la fecha de culminación del contrato y no datar de años anteriores, más aún si no consideramos la no regresividad de derechos, por lo que opino sobre los techos del retiro voluntario porque la terminación de la relación laboral varía y por ende método para reconocerlo al trabajador o una bonificación o la indemnización si opera retiro voluntario debería haber un acuerdo con el empleador, pero debe realizarse con el salario básico vigente al momento de la terminación de la relación laboral. Respecto de la reforma de las empresas públicas en donde se determina qué es lo que debería ser parte de la remuneración, pues si ya estamos considerando o analizando el tema de la subrogación y el encargo, estos rubros deberían ser considerados como parte de la remuneración. Inclusive me parece que en el mismo proyecto se había notado que servía para el caso de la materia gravada, que sea la ley de empresas públicas o de la LOCEP. El hecho que se incorpore a las horas suplementarias o extraordinarias para los servidores de la LOCEP como parte de su remuneración veo como un avance en materia de derechos, si bien hay que tener en claro que no podemos reglar de la misma manera las relaciones laborales entre particulares y cuando el empleador es del Estado, sí se puede desde la lógica doctrinal emular o imitar algunas instituciones jurídicas del sector privado y migrarlas al sector público o viceversa. Por ejemplo, el caso de las licencias que hay en la LOCEP y no se le encuentra en el Código del Trabajo. Respecto a las horas suplementarias y extraordinarias que son producto del esfuerzo adicional de ese servidor público, deben ser reconocidas como parte de su remuneración porque la base es la remuneración fija que recibe este trabajador en ese contexto. La lógica sería que se le incorpore como tal y por lo tanto debe eliminarlas de esa excepcionalidad del artículo 96 de la LOCEP. Creo también importante suprimir de este artículo las subrogaciones de los encargos porque existen algunos pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado en donde se les hace la consulta. Ellos insisten en los valores por subrogación o encargos, no son parte de la remuneración y por lo tanto no tributan al fondo de reserva, al 13º. Eso a su vez causa un perjuicio para los servidores públicos porque recibe ese rubro de la cantidad de obligaciones que recibe con la subrogación o encargo. Al realizar esta reforma y eliminar este literal E, lo
que habría es un beneficio para los servidores del sector público que se generaría por esta actividad que realizan por la subrogación o encargo. Esta reforma es positiva para el ejercicio de la función pública. Con lo que respecta al cambio de régimen jurídico, esta reforma era urgente porque el hecho de hacer las reclasificaciones del personal por parte del Ministerio de Trabajo o por mandato de la ley está causando vacíos legales que terminan perjudicando al servidor público o al trabajador, porque cuando un trabajador termina la relación laboral y ha existido un cambio de régimen laboral, el juez manda pagar por último el régimen con el cual está protegido el trabajador, de tal manera, si es que el servidor público sale por algún motivo bajo la LOSEP, se lo liquidaba bajo ese régimen jurídico, pero si antes había sido obrero bajo el Código del Trabajo, se lo liquidará únicamente con la LOSEP y perdería los beneficios del Código del Trabajo, y eso es un perjuicio nefasto para el trabajador porque perdería los beneficios del contrato colectivo, jubilación patronal. Yo sugeriría en este artículo 10, donde añaden una disposición general, se aclare que el trabajador conserva los derechos que se generan de la antigüedad por el tiempo que estuvo en la institución y además aclarar que la liquidación que se les hace en base a estos artículos sin perjuicio del régimen con el cual termina la relación laboral. Sesión número 063 CEP-DDT de 26 de abril del 2021. Intervención de la doctora Paola Braito, asesora de la comisión. He procedido a revisar los diferentes documentos que hacen parte del articulado de este proyecto de ley. Hay una reforma, tanto para el Código del Trabajo como la Ley de Empresas Públicas, como para la LOSEP. Procedí a revisar el informe de la UTL en donde saltaron algunas cosas necesarias. Es factible que dentro del articulado se pueda dar la reforma al Código del Trabajo, sin embargo, hay solamente un artículo para la Ley de Empresas Públicas y para la LOSEP, y no sería posible esas reformas. Hay un egreso por parte del Estado en el caso de las subrogaciones, los trabajadores que pasan del Código del Trabajo a la LOSEP con todos los beneficios. Esto no es posible si no hay un pronunciamiento por parte del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía y Finanzas. Desde el momento que existe egreso de dinero, esa facultad no le corresponde al Poder Legislativo sino al Ejecutivo. Hasta aquí, asambleístas, es importante este aspecto. El informe de la Unidad Técnica Legislativa lo menciona brevemente. Igual existe un mandato constituyente en donde señala que la reforma a la LOSEP crearía una doble normativa. Previamente, se debería establecer cuántas personas se encuentran bajo el Código del Trabajo hay en la función ejecutiva y su impacto financiero que va a tener al momento que van a tener cuando pasen a la LOSEP y únicamente lo podría hacer el Ejecutivo. No nos corresponde esa facultad. Hasta ahí, asambleísta, en cuanto al análisis del artículo del proyecto presentado por usted. Análisis y razonamiento. El principio de la primacía de la realidad, PPR, conocido como principio general del derecho laboral, según el cual la realidad de la labor empírica desempeñada por el trabajador vale más que la forma de vinculación que se pretenda en el contrato. Este principio es definido en estos términos por Obando Garrido, quien señala la forma de vinculación del trabajador. No es la que determina propiamente los derechos laborales, pues impera una realidad objetiva, empírica y verdadera, que en las últimas es la que consolida la relación laboral, más allá de cualquier modalidad contractual adoptada por el empleador y más allá de cualquier denominación empleada para el contrato. Al respecto, dentro de la legislación colombiana, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 5 de mayo de 1975, ya había dispuesto que la relación del trabajo puede existir aun cuando las partes hayan dado una denominación diferente al vínculo que los une, por lo cual ha de atenerse el juzgador a las modalidades como se prestó el servicio, que no siempre surgen claramente del propio contrato. Este principio permite garantizar el reconocimiento de los derechos de los trabajadores cuando existen conflictos laborales relacionados con la calidad del trabajador, su posibilidad de reintegro, su indemnización por causas imputables al empleador, el monto de la liquidación de las prestaciones sociales, la aplicación de otros principios, el tema de la solución de continuidad y las interrupciones de los contratos. La imprescriptibilidad, causales de terminación del contrato, la falta de pago de las prestaciones, salarios, liquidaciones, indemnizaciones, etc. Asimismo, frente a la identidad, tipo y duración del contrato, de cara a las condiciones de tiempo, modo y lugar que puedan acontecer en el mismo. Sin embargo, el empleador debe adecuar el tratamiento legal correspondiente a la labor o el servicio efectivamente realizado por el trabajador.
El principio de la primacía de la realidad es un instrumento legítimo de reconocimiento, protección y restauración de las relaciones laborales que surgen entre trabajadores y empleadores, independiente del contexto. En primer lugar, de reconocimiento porque permite acreditar la existencia de una relación laboral conforme a la labor desempeñada por el trabajador. En segundo lugar, de protección porque supone el respeto y la garantía de los derechos laborales de los trabajadores al evitar que los mismos sean vulnerados de forma caprichosa y reiterada por el empleador, al permitir ajustarse como fuente de derecho a una interpretación legítima, implícita y favorable a los intereses y expectativas del trabajador. Finalmente, se destaca la vocación genuina de este principio como restaurador del equilibrio de las relaciones laborales. Si este principio debe primar en la relación laboral, nuestra Constitución de la República del Ecuador lo reconoce en su artículo 324, en el cual señala que es del Estado debe garantizar la igualdad de derechos. Por lo tanto, la reforma planteada dentro del artículo 42 del Código del Trabajo pretende reconocer ese derecho, el cual no debe ser vulnerado. El encargo y la subrogación en un estado de igualdad de derechos se debe garantizar la justa remuneración que le corresponde. División de la jornada. Dentro de nuestra legislación laboral actual, la división de la jornada se la desarrolla como la jornada ordinaria de trabajo, que puede ser dividida en dos partes, con reposo de hasta 2 horas después de las 4 primeras horas de labor. La jornada de trabajo también puede ser única, es decir, ejecutada en forma continua durante el día, para lo cual se requiere la autorización del director o subdirector del trabajo, dependiendo de las circunstancias. Dentro de la legislación francesa, el tiempo de trabajo diario es de 6 horas. El trabajador puede gozar de 20 minutos de pausas consecutivas. La pausa será concedida antes de las 6 horas laboradas o después de ellas. Sin embargo, un contrato colectivo o un acuerdo de la empresa puede fijar un tiempo de descanso. La pausa para dividir la jornada laboral no hace parte del tiempo de pausa legal. Sin duda se concede el tiempo para que el trabajador pueda alimentarse, por lo que el empleador puede acordar 20 minutos para la alimentación. La costumbre hace que la división de la jornada se extienda a unos 45 minutos para el almuerzo. Por otro lado, existe una diferencia en cuanto a los trabajadores menores de 18 años. Ellos pueden beneficiarse de un tiempo de pausa de 30 minutos consecutivos después de un periodo de trabajo de 4 horas 30. La reforma al artículo 57 del Código de Trabajo pretende regular de mejor manera la división de la jornada laboral. La pandemia ha demostrado que los trabajadores que se encuentran de manera presencial en sus funciones no deben tomar su descanso al mismo momento, e incluso, tal vez ya no por el mismo tiempo, debido a las condiciones de seguridad que se deben cumplir, por lo que la modificación es evolutiva, demostrando que en los lugares de trabajo la pausa para la división de la jornada puede darse de manera diferenciada entre los trabajadores, así como también el tiempo necesario para poderse alimentar correctamente. Personal de confianza. Es considerado que un trabajador sea de confianza dependiendo de la naturaleza de las funciones que desempeñe. Al respecto, algunas legislaciones como la mexicana señalan lo que se debe entender como trabajador de confianza. Así lo establece el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, la cual señala que el trabajador de confianza es aquel que desarrolla actividades de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Como todo trabajador tiene derecho a ser reconocido al pago de sus horas suplementarias y extraordinarias, así lo reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 2, el cual consagra la igualdad de derechos y deberes ante la ley, en concordancia con lo establecido en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República, en el cual se determina que todas las personas gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades sin distinción de ninguna naturaleza. Así también, en el artículo 7 de la Declaración señala que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación, por lo que su inobservancia a este reconocimiento generaría una discriminación y al contrario trae como consecuencia la reducción en el goce de derechos. La reforma permitirá reconocer esos derechos cumpliendo con la normativa constitucional, así como con la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. Principio de progresividad. La Constitución de la República del Ecuador busca la progresividad de los derechos a través de los actos del poder público de carácter general, como son las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional en la sentencia número 017 sin CC, caso número 0071-15 y N, la progresividad de la siguiente manera.
De este modo, la progresividad de los derechos constituye un mandato para los poderes públicos en virtud del cual ninguna ley política pública ni la jurisprudencia podrán menoscabar un derecho previamente reconocido ni privar a las personas de condiciones de protección adquiridas o colocarlas en condiciones de marginalidad y o vulnerabilidad. El doctrinario Aguirre Arranco J. 2015 ha manifestado que cobra importancia la progresividad como principio del derecho internacional en tratados de derechos humanos, concepto sobre el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un exhaustivo análisis de su naturaleza y ha definido de la siguiente manera. Los tratados sobre derechos humanos son instrumentos cuya interpretación tienen que acompañarse con la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales, siendo dicha interpretación evolutiva consecuente con las reglas generales de interpretación de los tratados que la Convención de Viena consagra. Este principio vendría a ser, además, una consecuencia del criterio de conservación o no derogación del régimen más favorable para el trabajador, el cual puede reputarse un principio o regla general en el ámbito del derecho de trabajo, desde que ha sido consagrado en el inciso 8 del artículo 19 de la Constitución de la OIT y aceptado universalmente. Artículo 19, inciso 8. En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la conferencia o la ratificación de un convenio por cualquier miembro menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el convenio o en la recomendación. La progresividad o la no regresividad es un instrumento usado por el ordenamiento jurídico con dos propósitos principales. Primero, proteger a los ciudadanos de los posibles abusos o medidas estatales que estén encaminadas a afectar derechos, y segundo, como una forma dinámica del derecho, la cual se mantiene con la evolución de la sociedad a través de políticas públicas y otras normas de carácter general. Todo esto está reconocido en el numeral 8 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, la cual establece que el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Con todo ello se demuestra que la reforma planteada para la Ley Orgánica de Empresas Públicas y en la Ley Orgánica del Sector Público en el artículo 96 va a permitir esa progresividad de derechos y la no discriminación. Según el tratadista Osorio, la irrenunciabilidad consiste en condición legal que impide la renuncia a determinados derechos. En la legislación peruana encontramos que en el año 1993 entró en vigencia la Constitución que hoy les rige, la cual recogió este principio en forma más precisa, añadiendo otros dos. Artículo 26, que debe respetarse en toda relación laboral. 1. Igualdad de oportunidades sin discriminación. 2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. 3. Interpretación favorable al trabajador en casos de duda insalvable sobre el sentido de una norma. De acuerdo con el texto constitucional vigente en el Perú, el ámbito del principio de irrenunciabilidad se limita a los reconocidos en la Constitución y en las leyes. Quedan excluidos tanto los derechos reconocidos en los convenios colectivos como los de la costumbre. Se ha interpretado que los derechos irrenunciables serían únicamente los que surjan durante la vigencia de la relación laboral, dejando fuera de esta protección las renuncias realizadas antes de celebrado o una vez extinguido el contrato de trabajo. Compartimos esta opinión porque los derechos a los que se pudiera renunciar antes de iniciada o una vez extinguida la relación laboral han tenido su origen necesariamente en ella. En consecuencia, las normas taxativas siguen siendo el límite para cualquier renuncia, sea ante un ex post la relación jurídica, ya que nuestro ordenamiento no ampara el abuso del derecho. Sin embargo, el articulado aprobado por la resolución CAL 2019-2021 434 y el informe de la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional señalan claramente que se estaría comprometiendo gasto público tanto para la reforma de la Ley Orgánica de Empresas Públicas como en Ley Orgánica de Servicio Público, siendo esta una prohibición establecida en el artículo 135 de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que el articulado que comprende las dos normas no debe ser incluido en la propuesta para el informe a primer debate. Además, la reforma propuesta se encuentra hoy plasmada en la reforma del decreto número 225, publicado en el registro oficial número 123 de 4 de febrero del 2010, existiendo ya una reglamentación y estaríamos duplicando normativas. Resolución y detalle de la votación del informe.
Por las motivaciones expuestas en sesión número 64 CEPD-SS 2021 de 3 de mayo del 2021, la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional resuelve aprobar el presente informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para la defensa y garantía de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores con 8 votos. Certificación de la Secretaría. Razón. Siento como tal que el contenido del informe para primer debate de Ley Orgánica Reformatoria a varias leyes para la defensa y garantía de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores fue conocido, debatido y aprobado en la sesión número 064 CEPD-TSS 2021 de 3 de mayo del 2021 con 8 votos a favor. Lo certifico. Abogada Cristina Hinojosa Páez, secretaria relatora, Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Adicionalmente, señora presidenta, hay el oficio número ANCBRA 2021-009-O, Quito Distrito Metropolitano, 5 de julio de 2021, asunto designación de ponente. Señora abogada Esperanza Guadalupe Llori Abarca, presidenta de la Asamblea Nacional, en su despacho, de mi consideración, por este medio y en calidad de presidenta de la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, designo al asambleísta Luis Marcillo Ruiz, vicepresidente de la Comisión, como ponente del precitado informe, a tratarse como tercer punto del orden del día de la sesión número 714 del Pleno de la Asamblea Nacional. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, Magíster Rina Asunción Campay Brambilla, asambleísta. Hasta ahí el informe, señora presidenta. Bien, de esta manera se ha dado lectura al informe para